está simultáneamente manteniendo la fijación en un punto determinado, es decir, la visión periférica que tenemos, todo lo que nosotros podemos observar, pero llegando a un punto determinado. Esa es la definición. Tenemos un campo visual tanto del ojo izquierdo como del ojo derecho, que cuando se junta nos da mayor amplitud de lo que es el campo visual. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud se mide en grados. A partir del punto de fijación, nosotros tenemos una amplitud del campo visual hacia arriba de 60 grados aproximadamente, hacia abajo de 70. Hacia nasal tenemos una amplitud de 60 grados aproximadamente por la nariz, ¿verdad? Y ya a nivel temporal o lateral de 90 grados. La sensibilidad visual es mayor en la porción central, que es la fóvea, que es el punto de máxima agudeza visual. Recordemos que la fóvea se encuentra en el centro de la mácula, ¿verdad? Y es una estructura especializada de la retina, una zona que solamente posee los fotorreceptores, que son los conos, que son los que nos proporcionan la visión a color, ¿verdad? Entonces es el centro y el punto máximo de agudeza visual. Entonces, el campo visual se representa con esta pequeña isla o con esta pequeña montaña, donde la parte más central representa que hay mayor agudeza visual, y ya conforme se va hacia la periferia hay menor agudeza visual hasta que acaba el campo visual. Dentro de la isla del campo visual que tenemos existe una mancha. ¿Qué representa esta mancha ciega? La salida del nervio óptico, ¿verdad? Es una mancha ciega que absolutamente todos tenemos, pero que nuestro cerebro la obvia por la visión binocular que tenemos. Existen múltiples pruebas para evaluar lo que es el campo visual. Antiguamente se utilizaba esta prueba, que es la prueba de confrontación, que consistía en ocluir un ojo del paciente y el otro ojo tenía que tener un punto de fijación, que generalmente era el ojo del examinador. Entonces su mirada tenía que estar siempre en el ojo del examinador. El examinador movía los dedos de un lado al otro, moviéndose por todos los cuadrantes del paciente para determinar si existe algún defecto. Esta prueba solamente nos servía para defectos grandes del campo visual, no sirve para defectos pequeños. Lo mismo que la pantalla tangencial de Cherbo, que esta es una pantalla negra en la cual se ponen unos estímulos blancos a través de la pantalla. La pantalla es de 1 o de 2 metros de tamaño, el paciente tiene que estar aproximadamente 1 metro de distancia, y se va poniendo estímulos blancos alrededor de toda la pantalla y el paciente tiene que decir si ve o no los ve. También nos ayuda a determinar defectos grandes del campo visual. Después se pasó a lo que es la perimetría o la campimetría manual cinética, en la cual el estímulo se movía, como si fuera esta luz, se movía a través del campo visual y tenía la ventaja de que en pocos minutos se abarcaba grandes zonas del campo visual, y la desventaja es la falta de reproductibilidad, es decir, cuando se quería hacer de nuevo la prueba no era exactamente igual a la primera prueba que se hizo, no se podía reproducir de una manera idéntica. Después se pasó a lo que es la perimetría manual estática, en la cual el estímulo o las luces permanecían inmóviles y solamente se modificaba el tamaño de la luz y la intensidad de la misma. Esta tenía la ventaja de tener mayor reproductibilidad, ¿verdad? Al ser un estímulo inmóvil era reproductible. La desventaja era la larga duración de esta prueba, que era de 15 a 20 minutos por ojo. Entonces el paciente al final llegaba cansado. Sin embargo, gracias a esto se creó lo que es el perímetro o el campímetro manual de Boltzmann. Y de ahí pasamos al gold estándar actualmente para la evaluación del campo visual, que es la campimetría computarizada. Este es el gold estándar. Que, bueno, vamos a bajar después de la clase teórica acá, vamos a bajar y les voy a mostrar en qué consiste. Pero bueno,
La prueba consiste en que el paciente coloque el mentón y la frente. Dentro de esta cúpula hay una luz, que es su punto de fijación, una luz amarilla, porque recordemos, ¿no? El campo visual es todos los detalles que podemos observar viendo a un solo punto. Entonces tiene su punto de fijación y alrededor de esta cúpula van saliendo pequeñas luces. El paciente, cada vez que vea una de estas luces que salen, tiene que apretar un botón, un timbre que le damos, y va apretando. Cada vez va apretando y se va formando los mapas que ahorita les voy a mostrar. Entonces, en eso consiste. El tamaño del estímulo o de las pequeñas luces que les digo que aparecen cada medio segundo puede ser variable. El tamaño de estas pequeñas luces o de los estímulos tiene 5 tamaños. El estímulo 1 tiene un tamaño de 0.25 milímetros cuadrados, es la luz más pequeña. El estímulo 2 de 1 milímetro cuadrado. El estímulo 3, que este es el estándar, el que generalmente se utiliza siempre, es de 4 milímetros cuadrados, el estímulo 3. El estímulo 4 tiene un tamaño de 16 milímetros cuadrados y el estímulo 5, que es el más grande, tiene un tamaño de 64 milímetros cuadrados. Muy bien, y así se forman lo que son los mapas del campo visual. Para evaluar este mapa se tiene que evaluar una serie de datos antes de lo que es el mapa. ¿Cómo qué? Primero nos tenemos que fijar el programa que se está usando. Si es central, si es periférico, si es 30-2, si es 24-2, si es 60-4. A esto nos referimos, el 30-2 es que evalúa los 30 grados centrales de la visión, por eso se llama 30-2. El 64, los 60 grados centrales, eso es ya más periférico. Y el 24-2 es otra modalidad que se utiliza para el glaucoma más que nada, que evalúa los 24 grados centrales. Lo siguiente que nos tenemos que fijar es la estrategia. Si se está utilizando una estrategia de umbral completo, si se está utilizando una estrategia de supraumbral. El estímulo, como les dije, el estándar que siempre se utiliza es el estímulo 3 y el color generalmente siempre es blanco. La edad y el sexo del paciente, estos son datos muy importantes en el momento de realizar un campo visual. Cuando nosotros estemos ingresando a la máquina los datos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las máquinas, los campímetros, tienen una base de datos según la edad y el sexo de los pacientes, porque no es lo mismo hacer un campo visual a una persona de 75 años a una persona de 22, ¿verdad? Entonces son datos demasiado importantes porque después hace comparaciones y depende de eso igual se pueden modificar los resultados por la base de datos que tiene. Lo siguiente que nos fijamos son los índices de fiabilidad, que ahorita vamos a ver. El tiempo puede variar según la estrategia, según el programa que se esté utilizando y más que nada según si el paciente colabora o no colabora. Pacientes que no colaboran, el tiempo se va haciendo cada vez más largo. Pacientes que lo hacen bien y colaboran, el tiempo se reduce bastante. Los índices de fiabilidad, esta es de las cosas más importantes que se tienen que evaluar antes de ver lo que son los campos visuales. ¿Por qué? Tenemos 3 índices de fiabilidad, que son las pérdidas de fijación, los errores falsos positivos y los errores falsos negativos. La impresión de los mapas son 3 que tomamos en cuenta, que al final nos indican lo mismo, son solamente 3 mapas diferentes para poder compararlos, que son la escala de grises, la profundidad de los defectos y el valor numérico de umbrales. La escala de grises, como su nombre lo indica, son diferentes tonos de gris, que las zonas más claras nos indican zonas de mayor visión, que el campo visual está de mayor sensibilidad, no mayor visión, que el campo visual está conservado, y las zonas más negras nos indican zonas que hay menor sensibilidad a los estímulos luminosos, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué sería? Una disminución de la sensibilidad de estímulos luminosos, ¿verdad? Que esto corresponde a la mancha ciega, ¿verdad? Nosotros dividimos el campo visual por cuadrantes. 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes
inferiores, 2 cuadrantes temporales y 2 cuadrantes nasales. La mancha ciega siempre tiene que estar en el cuadrante temporal inferior. Entonces tenemos 4 cuadrantes: el cuadrante temporal inferior, temporal superior, nasal superior y nasal inferior. De esa manera evaluamos. Entonces, hemianopsia, pérdida de la mitad del campo visual. Puede ser mitad del campo visual superior, mitad del campo visual inferior, mitad del campo visual nasal, mitad del campo visual temporal. Cuadrantopsia, pérdida de visión de un cuadrante del campo visual. Entonces, de esa manera nosotros evaluamos la escala de grises. La profundidad de defectos, hay pequeños círculos que tienen, o bueno, que equivalen a lo normal, ¿verdad? Cuando tienen círculos, significa que está normal. Cuando hay valores numéricos positivos, como un 20, como un 30, es lo contrario. Hay una disminución de la sensibilidad de estímulos luminosos. Y los valores numéricos de umbrales. Aquí nos indican en decibelios la sensibilidad de estímulos luminosos. Aquí lo contrario. Entonces, los números elevados indican zonas que tienen mayor sensibilidad a la luz. Y números bajos o cero significa que no hay sensibilidad a los estímulos luminosos. En sí, los 3 mapas nos indican lo mismo, solamente son 3 formas diferentes para poder evaluar y comparar. Entonces, los mapas cuando se imprimen de esta manera. Lo primero que nos tenemos que fijar, entonces, en los índices de fiabilidad, las pérdidas de fijación, que es la dificultad para mantener la mirada en un punto de fijación. Entonces, ¿cómo sabe esto? La máquina tiene una cámara que está monitorizando la pupila en todo momento. Y cuando el paciente mueve los ojos, ahí se dan las pérdidas de fijación. Es uno de los primeros parámetros a tomar en cuenta. Después, los falsos positivos, que es cuando el paciente está apretando el botón, salgan o no salgan los estímulos. Está apretando porque sí, entonces por eso se les llama a estos pacientes gatillo alegre. Y los errores falsos negativos es cuando los pacientes son capaces de observar el estímulo, pero no apretan el botón, ya sea porque tal vez no han entendido cómo iba la prueba, o porque estaban parpadeando justo en ese segundo, o porque estaban distraídos, o cualquier otra cosa. Son pacientes que son capaces de ver el estímulo, pero no apretan el botón. Estos 3 parámetros, estos índices de fiabilidad, en total nos tienen que dar como máximo 20 sumados. Por ejemplo, 2 pérdidas de fijación, 10 falsos positivos y 8 falsos negativos. En total, como máximo, nos puede dar 20 entre los 3. Más de esto, se tiene que repetir la prueba porque ya no es confiable. Hay demasiados errores y la prueba literalmente ya no es confiable porque hay demasiados errores. Entonces tenemos que volver a repetir. Existen factores que pueden afectar un campo visual normal, como la edad del paciente, el tamaño de la pupila, la refracción o los estados de los medios transparentes o refringentes del ojo. La edad. ¿Por qué? Porque se sabe que fisiológicamente existe una disminución de la sensibilidad retiniana de 0,5 a 0,6 decibelios por cada década en el punto de fijación. Es por eso que les decía que es importante poner correctamente la fecha de nacimiento del paciente, porque no es lo mismo hacer un paciente de 80 años a uno de 25. Entonces, hay una disminución de la sensibilidad de manera fisiológica conforme pasan las décadas. Lo siguiente, el tamaño pupilar. Este examen se lo tiene que realizar en un estado de la pupila normal. No se lo puede hacer si la pupila está dilatada, no se lo puede hacer si la pupila está miótica, o no es lo correcto, porque pueden aparecer errores. En la miosis existe una disminución de la sensibilidad a estímulos de sensibilidad de los campos centrales y periféricos. En el caso de la midriasis, los pacientes no son capaces de enfocar porque también existe cicloplegia, se paraliza el cristalino.
Entonces, si no es capaz de enfocar, está afectando la visión cercana y esta prueba se la realiza en visión cercana, entonces no es lo óptimo. Pacientes con glaucoma, parte del tratamiento de glaucoma de algunos pacientes es el uso de mióticos. ¿Qué se hace en estos casos? Se puede instilar una gota de midriático para hacer la prueba. Otras cosas que pueden afectar un campo visual normal es la opacidad de medios. Ya hablamos, ¿no ve?, de la catarata, que es la opacidad del cristalino. En este caso hay una disminución de la sensibilidad. Bueno, hay una disminución de la agudeza visual, no de la sensibilidad, ¿verdad? Pero como el paciente, la vista del paciente está siendo comprometida por la opacificación del cristalino, muchas veces no pueden ver los estímulos, pero no es porque el campo visual se esté deteriorando, sino es por el estado del cristalino, ¿verdad? Entonces, en este caso, se utilizan estímulos más grandes, el estímulo 5, ¿verdad?, que es el más grande de 64. En el caso de ametropías, que es en la mayoría de los pacientes, defectos ametrópicos, ¿verdad? Ya hemos hablado en la anterior clase de miopía, de hipermetropía, de astigmatismo. Hemos visto cómo se corrigen, ¿no ves?, estas cosas con lentes esféricos positivos, negativos. Entonces, cuando un paciente se va a realizar un campo visual, primero le hacemos una refracción para ver su medida, y en base a su medida existe un soporte. En la máquina existe un soporte, fíjense aquí, un soporte para lente. Entonces lo que hacemos es poner la medida del paciente para que pueda observar de mejor manera los estímulos. Y la faquia, ¿no? ¿Qué es la faquia? ¿Qué es la faquia? Ausencia del cristalino. O pacientes pseudofáquicos, que son pacientes que tienen un lente artificial, ¿verdad? Después de la cirugía de catarata, estos pacientes igual no pueden acomodar porque no hay cristalino, ¿verdad? Entonces en esto se le tiene que hacer la adición. Muy bien, lo siguiente que tenemos que evaluar en estos pacientes es la presencia de artefactos. Miren, si ustedes ven este mapa, ¿qué piensan? Que realmente el campo visual está comprometido en la periferia, ¿verdad? Existe una disminución severa de la sensibilidad a estímulos luminosos en periferia de todos los cuadrantes. Pero ¿qué pasa en realidad? Recordemos que hay un lente en los pacientes que tienen alguna metropía que se le pone delante. Si se lo pone muy lejos del lente, el marco del lente tapa las luces al paciente, no lo deja ver. Entonces por eso se forma esto. Entonces esto no es que hay una disminución del campo visual, sino es un artefacto. Aquí lo propio. Aquí parece que hay una disminución de la sensibilidad a estímulos luminosos en periferia de hemicampo superior, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Es un paciente anciano que tiene una ptosis palpebral, el párpado caído. Entonces el párpado está caído, no le deja ver las luces más superiores. Estas son cosas a tomar en cuenta en el momento de analizar un campo visual, porque si lo analizamos así, esto sería patológico y podemos hacer un diagnóstico erróneo del paciente, ¿verdad? Podemos pensar en un glaucoma o algo severo cuando son artefactos. Son cosas a tomar en cuenta. Ahora sí vamos a hablar del glaucoma o la enfermedad de estrella del campo visual. ¿Por qué? Porque el glaucoma, recordemos que es una neuropatía óptica. Es una patología muy severa en la cual existe una muerte de los axones de las células ganglionares que conforman el nervio óptico. Para resumir, en el glaucoma hay muerte de las células del nervio óptico. Y si se mueren las células del nervio óptico, compromete el campo visual. Este es un estadio 1. ¿Qué es esto? Esto se le llama escotoma. ¿Qué es el escotoma? Es un área de no visión rodeado de un área de visión normal. Esa es su definición. Entonces vemos como un estadio 1 y hay la presencia de escotomas.
hay disminución de la sensibilidad en periferia de hemicampo superior y de cuadrante nasal inferior. ¿Por qué este es nasal inferior? ¿Cómo sé que es nasal inferior? ¿Es ojo derecho u ojo izquierdo este? Derecho. Es izquierdo. Entonces, esto es nasal y esto es temporal. Recordemos que la mancha ciega siempre está en el cuadrante temporal inferior. Entonces vemos la presencia de escotomas en un estadio 1 y esto que es algo característico pero no patognomónico, no es específico del glaucoma, pero sí aparece en la mayoría de los casos, que es el aumento de tamaño de la mancha ciega. En un estadio 2 vemos cómo existen defectos. Este es el área de Cherry, todo esto. Entonces vemos cómo estos defectos incrementan tanto en la extensión como en la profundidad de los defectos. En un estadio 3, acá en este cuadrante ya está haciendo, ¿no?, una cuadrantopsia y está comprometiendo casi todo el cuadrante nasal superior. En un estadio 4 ya está haciendo una hemianopsia. En un estadio 3, perdón, en un estadio 4 vemos que no está comprometido casi todo el campo visual. Vemos que aquí en la parte central se conserva y es por esto que varios pacientes que llegan a este estadio 4 no se dan cuenta de la patología que tienen, porque se conserva la visión central y como no es algo que es de la noche a la mañana, que están viendo así todo bien periférico y después solamente por un tubo, porque esto justamente se le llama así visión tubular, porque es como ver por un tubo, literal. Entonces, pero como se conserva la visión central, muchos no se dan cuenta de la enfermedad hasta que llegan a estadios muy avanzados para recién acudir a su oftalmólogo. Entonces, en este existen cada vez mayor cantidad de defectos y en un estadio 5 ya hay una amaurosis total, ¿no? Compromiso de los 4 cuadrantes. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la vía óptica, que es muy importante para poder entender esto del campo visual. Miren, nosotros tenemos un campo visual, o sea, nosotros lo que vemos lo tenemos que dividir en dos, en un campo visual temporal y en un campo visual nasal. También tenemos dos retinas o dos fibras de la retina temporal y fibras de la retina nasal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las fibras de la retina temporal captan el campo visual nasal y las fibras de la retina nasal captan el campo visual temporal. Lo mismo pasa con el otro que está invertido, ¿verdad? Fibras de la retina nasal captan el campo visual temporal, fibras de la retina temporal captan el campo visual nasal. El trayecto de la vía óptica comienza a nivel de la retina, ¿verdad? Y las células ganglionares de la retina se acumulan y salen y forman lo que es el nervio óptico. El nervio óptico tiene un trayecto hacia medial y forma lo que es el quiasma óptico. Después del quiasma óptico sigue otro trayecto que se llama el tracto óptico hasta llegar al tálamo, al cuerpo geniculado lateral del tálamo, donde hay una parada. De aquí continúan su trayecto por lo que son las radiaciones ópticas hasta llegar a la corteza cerebral. ¿A qué área? ¿A qué área llegan? 17, 18 y 19 de Freud, en la corteza occipital. Ese es el trayecto de la vía óptica. Entonces, el nervio óptico, cuando se junta hacia medial, forma lo que es el quiasma óptico. Y en el quiasma óptico existe una decusación parcial de las fibras. ¿Qué es una decusación? Un entrecruzamiento de las fibras, pero no de todas, sino es parcial. Entonces,
fibras de la retina nasal de ambos ojos, fíjense, retina nasal de ambos ojos se cruzan, es decir, siguen un trayecto contralateral. Y las fibras de la retina temporal de ambos ojos siguen un trayecto ipsilateral, ¿verdad? Ipsilateral. Entonces, esto es importante para poder saber qué patologías o qué estructura está comprometida en la vía óptica según lo que nos muestre el campo visual. Miren aquí, por ejemplo, una patología, un tumor, algo a nivel del nervio óptico, derecho en este caso, que compromete a las fibras de la retina nasal y de la retina temporal del ojo derecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a estar el campo visual de este ojo? Comprometido totalmente, ¿verdad? Una amaurosis del ojo derecho. Sin embargo, la patología no toca lo que es el nervio óptico izquierdo, entonces el otro ojo va a estar conservado. ¿Qué pasa si la lesión es a nivel del quiasma óptico, en el centro del quiasma óptico? ¿Cuáles son las fibras que se entrecruzan acá? Nasal, de ambos ojos, ¿verdad? Y las fibras de la retina nasal reciben o captan el campo visual de campo visual temporal, ¿verdad? Entonces, fíjense, va a haber una hemianopsia bitemporal contralateral, ¿verdad? Solamente lo sabemos viendo, o bueno, solamente nos damos cuenta de dónde está la lesión sabiendo en la vía óptica, ¿verdad? Y cómo está compuesta. Ahora, ¿qué pasa si afecta el quiasma óptico, pero no a nivel central, solamente acá? ¿Qué fibras están comprometidas acá? Fibras de la retina temporal. Nasal es las que se entrecruzan. Aquí está comprometida la más externa, que son fibras de la retina temporal. Entonces, las fibras de la retina temporal captan el campo visual nasal, ¿verdad? Entonces, aquí hay una hemianopsia nasal, que solamente está afectando parcialmente al quiasma óptico, entonces el otro lado está normal. Ahora, ¿qué pasa si afecta? Hay una lesión retroquiasmática, porque así las dividimos, las lesiones en prequiasmáticas, quiasmáticas, retroquiasmáticas. Acá, el D. ¿Qué está afectado aquí? Siguiendo el trayecto. Fibras de mira, está comprometida esta fibra. Fibras de la retina. ¿Qué retina es esta? Temporal del ojo derecho. Y fibras de la retina nasal del ojo izquierdo. Entonces, ¿cómo va a ser el patrón del campo visual? Así, ¿verdad? Entonces, hay varias lesiones. A nivel de lo que son las radiaciones ópticas, y es algo muy variable, que dependiendo de la fibra que esté dañada, nos puede dar una cuadrantanopsia, por ejemplo. A nivel de la corteza cerebral, igual varía, nos puede dar hemianopsias o cuadrantanopsias según la profundidad o la localización de la corteza cerebral que esté afectada, si es anterior, si es medio, si es posterior. Entonces eso ya es muy variable. Con que sepan estas pequeñas lesiones básicas es lo más importante. Entonces ya saben, lesión en el centro del quiasma, una hemianopsia heterónima bitemporal, solamente siguiendo el trayecto de las fibras, solo así se dan cuenta. A nivel de la cintilla óptica, una lesión retroquiasmática, una hemianopsia homónima, puede ser derecha si afecta al ojo derecho o izquierda si afecta al ojo izquierdo. A nivel del cuerpo geniculado, igual una hemianopsia homónima contralateral. En las radiaciones ópticas son variables los patrones que nos puede dar en el campo visual. Sin embargo, a veces nos da esto.
que es una hemianopsia homónima contralateral, pero que respeta la mácula, que es lo más importante, ¿verdad? Porque es el mayor centro de la visión. Muy bien, chicos. Eso sería. Vamos a bajar y les voy a mostrar algunos de los mapas. Las tres